compartir, pues, ¿no? Voy a... Muy bien, hermanos, entonces, bueno, estoy compartiendo y aquí la lección ahí está. Hoy día, hermanos, es jueves 12 de junio. El título de la lección ahí está, hermanos, en la pantalla. A ver si puede alguien darle una leída, hermanos, para confirmar si se ve o no se ve la presentación. ¿Qué Para dice, esta hermano? hora, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Para esta hora, ¿no? ¿Para qué hora, hermanos? ¿No? Para esta hora. Bueno, ahora, por ejemplo, aquí yo estoy ya 5:15, ¿no? 5 de la mañana, ¿no? Y 15 minutos más para esta hora, ¿no? ¿A qué se refiere este título, hermanos? Para esta hora. Hermano ¿Ah? Justo, Sí, hermana bueno, Mónica, antes de participe. comenzar el título ahí, Ujú. nuestra hermana Inés dejó un pedido allí en el chat. Dice, mis hermanos, buenos días, Dios los bendiga siempre, doy gracias a Dios por su invariable misericordia que tiene con cada uno de sus hijos. Y el pedido de nuestra hermana es por la recuperación de su salud, de sus hermanas, o sea, pide por sus hermanas, por sus hermanos en Cristo, que Dios los bendiga y fortalezca. También pide oración por su hijo Jorge, para que Dios tenga misericordia de él, le dé fe y esperanza en un día mejor. Ese es el pedido de nuestra hermana Inés para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, Amén, 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 sí, amén. mi comentario respecto al título. A veces no entendemos por qué nos encontramos en una o tal situación, en una u otra situación. Eh, Dios a veces permite que estemos en un lugar determinado para que le glorifiquemos, para honra y gloria de su nombre, y debemos entenderlo. Todo lo que Dios hace con nosotros, ¿cierto? Es para que nosotros podamos glorificar su nombre. En este caso, ¿cierto? Cuando hablamos de la reina Esther, ella llegó al reino, llegó a ser reina para esa hora en que el pueblo de Dios iba a ser perseguido. Eh, el pueblo de Dios en estos tiempos finales también va a ser perseguido, y el Señor nos pone en uno u otro lugar para que nosotros podamos testificar acerca de Él. Aló, hermano. ¿Está apagado su Ah, micrófono? muy bien, hermano, participe, participe, hermano, participe. Ya, sí. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, hermano. Sí, el título de la lección de hoy dice para esta hora. Es una conversación que tenía pues lejana, ¿no? No era cerca, como decir, yo con mi esposa, con mis hijos. Era una conversación lejana que tenía Mardoqueo con Esther. Y en las cartas que le escribía le decía, ¿no? ¿Quién sabe que para esta hora el pueblo va a ser exterminado, perseguido, matado, ¿no? Y tantas cosas. Eso da una clara idea, como dice nuestra hermana Mónica, clara idea de que Esther tenía que demostrar su madurez espiritual. Esther tenía que demostrar su liderazgo, hasta dónde había aprendido a amar a Dios, porque la lección también dice que, o la Biblia también dice que Dios la había puesto en el lugar indicado a Esther. Y como dice nuestra hermana Mónica, nosotros también estamos en el lugar indicado para esta hora. Cómo sobrellevar las crisis, tal vez matrimonial, la crisis de familia con los hijos, cómo sobrellevar, ser equilibrados en las crisis financieras, crisis social, o la crisis de salud, crisis de trabajo, cómo sobrellevar sin desesperación, sin tener estrés, sin todo eso, ¿no? Porque en una lección anterior hemos aprendido que toda la crisis que un cristiano pasa con Dios es superable, pero la crisis que uno que no tiene a Cristo pues es desesperante, suicidios, ahorcos, asesinatos, tragedias sin Dios. Entonces Dios nos demuestra que en esta lección que nosotros debemos demostrar hasta dónde está nuestro liderazgo espiritual, hasta dónde está nuestra madurez espiritual. Gracias, hermano.
Muy bien, hermano Lorenzo. Sí, pues, hermanos, ahí está el título Hermano, para esta hora, hermanos. ¿No? Sí, hermano Celso, participe, participe, participe. está bien, hermano, lo que dijo, hermano. Hay que agregar la hora de juicio, porque aquí Esther está viviendo el tiempo de juicio y nosotros también estamos en el tiempo de juicio. Es tiempo de la decisión. Entonces nosotros nos ha tocado, ¿qué vamos a hacer? Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, ¿no? Entonces nos ha tocado vivir este tiempo de juicio. Tenemos que decidir por el bien o cómo va a ser todo eso. Entonces hay que pensar bien en esta hora, ¿no? Que nos toca vivir. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Bien La vuestra reflexión participación. Sí, sería, sí, sí, participe. ¿cuál es mi hora? ¿Cuándo es mi hora? Ah, Eso muy sería. bien, muy bien, muy bien. Justamente, ¿no? Ahí está el título, ¿no? Para esta hora. Dice, es esta hora, o sea, ahora, hoy día, o sea, el día que estoy viviendo, ahora, ¿no? De eso está hablando, ¿no? Justamente ha habido una hora en ese tiempo de la historia de Esther, de Mardoqueo, de Amán, de Asuero, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, en esa hora, ella estaba, ¿no? Esther estaba de reina, ¿no? Mardoqueo también, bueno, entró en el servicio, bueno, entonces esa es la hora de ellos, pero nuestra hora es ahora, pues, ¿no? El tiempo de vida que nos está dando. Para eso nos ha puesto en un determinado lugar. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos las cosas que Dios nos dice, ¿no? Nosotros seamos actores, no seamos solamente personas que expectantes o que miran nada más, ¿no? Oh, qué bonito, los hermanos están yendo a predicar o qué están yendo a visitar. No, nosotros también hemos sido llamados para que participemos de acuerdo a los talentos que Dios nos ha dado, ¿no? Para esta hora. Ahí está, ¿no? Como comento. Si alguien más quiere participar, hermanos, pregunte, participe. Sí, hermano, justo buenos días con todos. Sí, buen día, hermano. Hermoso título, hermano, hermoso título. Lo bueno es ir a la aplicación. Nosotros en el momento estamos ahora, algunos de repente en la mesa, todavía en la cama, otros ya están yendo hasta, no sé. Quizás en este momento estamos pasivamente participando, pero activamente, dinámicamente participando es en el trabajo donde estamos. Cuenta el hermano, en Cusco, en la iglesia Pardo, habían como tres o cuatro hermanos que llevan ese mismo nombre, David Castro. Uno de ellos estaba en la universidad y alrededor suyo, él era único adventista en su clase, muchos alumnos. Y la profesora no le tomaba examen a él, porque lo hacía el sábado, todos los exámenes, un año, segundo año también. El tercer año se produjo un milagro. Un domingo tomó examen. Ese curso pasó. Bueno, pasaron años, como 20 años. Regresó el hermano David a la iglesia de Pardo. Allí encontró a su profesora de la universidad que no le tomaba examen, pues lo encontró con la Biblia en su pecho. ¿Tú eres David? Sí, se abrazaron. La profesora dice, ahora te entiendo por qué no querías dar exámenes los sábados. Ahora yo estoy predicando la palabra de Dios, gracias a tu testimonio. Para esa hora ha sido llamado David en ese momento. Nuestro testimonio es lo que vale. Cuando alguien dijo, no, si pasamos momentos difíciles, pero con Cristo la victoria está asegurada. Vayamos pues con Cristo al lugar donde vayamos. Para esa hora Dios nos ha llamado. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, como decíamos, para esta hora, ¿no? O sea, no es para, como quien dice, mañana, ¿no? Sino para esta hora, para hoy día, o para esto. Más hay que entender eso, ¿no, hermanos? O es para el tiempo en que estamos viviendo, ¿no?
no es para después. A veces uno posterga, ¿no? Las cosas, dice, no, después y no cumplimos nuestra responsabilidad, ¿no? Y justamente ahí vamos a ver una frase importantísima, ¿no? Que dice, ayuda de Dios vendrá de cualquier parte, de cualquier forma, siempre. Dios va a actuar. Pero, quién sabe, tú estás ahí en ese cargo como profesor, como alumno, como no sé qué estás trabajando, en qué, dónde, pero para esta hora, pues justamente tú estás allí en ese barrio, en esa casa, ¿no? Bueno, en ese lugar. Dios te ha puesto ahí para esta hora, no para otra hora, sino para esta hora, ¿no? Bueno, ese sería, ¿no es cierto? Ahí el título nos está llevando a pensar en esto, hermanos. Pero vamos a ver ahora justamente esta historia, ¿no? De Esther, de Mardoqueo, ¿no? Eh, ¿qué pasó, ¿no? Eh, sabemos muy bien de que había un decreto de muerte para todos los judíos, no solamente para Mardoqueo, ¿no? El tío de Esther, de la reina Esther, hermanos. Entonces, ahora, ¿cómo resolver ese problema? ¿Quién va a resolver ese problema, no? Claro, Dios tiene todo el poder, ¿no? Pero hay que hacer nuestra parte también, pues, hermanos, no ponernos como instrumentos de Dios. Dios va a hacer sí, pero aquí requiere de que nosotros actuemos con fe, ¿no? Lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque Dios nos pone aquí como un instrumento, como su mano, como su boca, así que hay que poner a disposición nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, ¿no? Bueno, vamos a ver, hermanos, qué dice la lección y participen en cualquier momento, pregunten también, hermanos. Dice aquí, hermanos, algo que suele suceder, hermanos. Existe, hermanos, una desafortunada tendencia. ¿Cuál es esa tendencia desafortunada, hermanos? Dice, entre algunos cristianos hay esa tendencia desafortunada, hermanos. ¿De qué? De detenerse en los momentos oscuros descritos en la profecía bíblica. ¿Qué les parece, hermanos? Dice que hay esa tendencia, ¿no? De que de repente nosotros estamos cometiendo ese error, ¿no? De detenernos de repente en la persecución, en los decretos que van a venir al pueblo y que hay que escaparse y que todo. Y uno está pensando en eso nada más y se enferma, ¿no? Porque, bueno, va a haber estas cosas, va a venir las plagas y se va a otro lugar, tengo que buscar un lugar. Eso es la desafortunada tendencia de los cristianos de detener solamente en los momentos oscuros descritos pues, en la profecía bíblica, como estamos estudiando. Dice también, se avecinan, pues sí, tiempos difíciles, hermanos, y el estudio de la profecía podría desacertadamente, o sea, no correctamente, no, desacertadamente centrarse pues en el temor. Puede ser que nuestro mensaje se esté centrando en el temor, en el miedo, ¿no? Y en las dificultades, ¿no? En lugar, hermanos, de hacerlo en la resolución divina de los problemas de la humanidad. Entonces, hermanos, aquí el asunto está bien, va a haber todas las cosas que se dicen, ¿no? Pero tenemos que también, pues, ocuparnos y en forma especial de la solución de todos estos problemas, ¿no? Que tendrá, pues, por parte de Dios. Entonces debemos concentrarnos en qué, en la resolución de los problemas de la humanidad por parte de Dios. Eso es lo que nos dice la lección en su comentario, aunque Dios no oculta el futuro, pues hermanos, ¿no? Y es honesto acerca de los eventos que ocurrirán entre el presente y el fin del gran conflicto. Es importante siempre leer la historia hasta su conclusión. Es decir, este libro de Esther tiene varios capítulos. Habría que leer, pues, desde el principio hasta el final, pues no hay que dejarlo a medias. Cuando lo dejas a medias, uy, qué terrible, ¿no? La sentencia de muerte para todo el pueblo de Israel, ya no había solución. Si terminas ahí nada más, no terminas toda la historia, entonces te vas a quedar afligido, pues triste, ¿no? Pero si terminas la historia, vas a ver que, como dicen, ¿no? Escuché ahí
que la tortilla se voltea, ¿no? O sea, el mal que pensaban, ¿no? El decreto de muerte se va a cambiar, hermanos, y va a haber liberación para el pueblo judío en ese momento, ¿no? Entonces ahí concluye, ¿no? La historia concluye con mucha felicidad. Hermanos, en el patrón general, hermanos, en el patrón general, nos dice ahí, ¿no? En el patrón general, eh, que sigue pues la profecía bíblica, ¿no? Dios, o sea, en los principios que hay, ¿no? En la profecía, en el patrón general dice eso, ¿no? Que sigue la profecía bíblica, Dios muestra, hermanos, las consecuencias desastrosas de la rebelión humana, pero, hermanos, luego nos da esperanza, pues, nos da esperanza. Puede ser que estemos pasando momentos difíciles, pero hay que pensar en lo que Dios nos da esperanza, ¿no? A pesar de las dificultades que pudiéramos estar pasando. Algunos han contemplado, pues, hermanos, las predicciones de una crisis final, o sea, el tiempo de la angustia de Jacob. Lo han contemplado con temor y temblor. Sin duda, los últimos momentos no serán pues fáciles para el pueblo de Dios, pero así como la predicción de tiempos difíciles es fiable, hermanos, es cierto, también pues lo es la promesa de liberación, hermanos. Entonces, eso hay que resaltar. Así como se está avisando las cosas que vienen, cosas difíciles, también hay que ver que todo culmina para bien del pueblo de Dios. Ahí están las promesas de liberación, hermanos. En el Apocalipsis 12, hermanos, ahí nos hablan, ¿no? De este conflicto que hay entre Miguel y el dragón, o sea, Cristo y Satanás, hermanos. Y ahí se muestra la iglesia simbolizada o el pueblo de Dios con una mujer que está a punto de dar a luz, una mujer vestida de blanco, con la corona en su cabeza, no con la luz del sol, bueno, en sus pies está la luna. Bueno, es la iglesia, pues no fiel a Dios, así. Entonces está por dar a luz y ahí está el diablo contra Cristo en la lucha, ¿no? En el cielo, ahí hace caer tercera parte de ángeles el diablo. Y hermanos, ¿quién vence? Miguel pues lo vence, ¿no? Vence, o sea, Jesús lo vence, el diablo en el cielo, es arrojado a la tierra, los ángeles, tercera parte de ángeles también que cayeron con los engaños. Y el diablo, pues, hermanos, usa instrumentos también en esta tierra, ¿no? Y usó a Herodes que quería matar a niño Jesús, ¿no? Y a través de él decretó, pues mató a todos los niños de Belén, pero como Dios está dirigiendo todo, escapó pues José, María con el niño Jesús, que fueron a Egipto, ¿no? Entonces ahí está el conflicto, ¿no, hermanos? Entonces, y así. Y recuerden que por 1260 años el diablo tuvo esa libertad de perseguir a diestra y siniestra a la iglesia, matarlos y todo, pero Dios ha protegido siempre a su pueblo, le ha dado las alas, como dice ahí en el capítulo 12, para escapar. No, el diablo, a través de la gente, sus instrumentos, quería absorber a la iglesia, pero escaparon también los hijos de Dios para Norteamérica y ahí se formó pues ese país de Estados Unidos con la Biblia en la mano, ¿no? Aunque la Biblia dice que este país va a cumplir un rol que va a hablar como dragón. Bueno, pero el asunto es de que la iglesia escapó. Dios siempre cuidó a su iglesia, ¿no? Y Dios nos está cuidando también, eso hay que tener confianza, ¿no? En Apocalipsis 12 el diablo persigue pues con furia a la esposa de Cristo, ¿no? Está simbolizada con esa mujer de blanco. Pero Dios interviene pues para salvar. Así es, hermano. La historia, hermanos, de Esther, ¿no? También incluye pues a una hermosa reina que desempeña un papel central en el drama. Ahí está, hermanos. ¿Ah? De repente tú estás aquí en la sala y eres alcalde.
gobernador, ya, no sé, qué cargo tienes, o presidente de tu comunidad, no sé. Pero entonces, para que tú cumplas un rol con ese cargo que tú tienes, Dios te ha puesto pues allí, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esto, ¿no? Esther estuvo ahí, esta hermosa mujer, ¿no? Judía, ¿no? Del pueblo de Dios, como reina, llegó a ser eso. No es para que ahí de repente uno pueda decir, ah, como reina se va a gozar, va a comer todo lo que quiere. Entonces, bueno, no, no. Hay que cumplir una responsabilidad y Esther llegó para una responsabilidad allí, ¿no? Entonces la historia de Esther también incluye pues a esta hermosa reina que desempeña pues, un papel central en esta historia, en este drama, y a la que Dios utiliza poderosamente para salvar a su pueblo, hermanos. Entonces nos pide leer la Biblia, Esther capítulo 4, capítulo 5, capítulo 9, algunos textos, ¿no? Ahí. La pregunta que hay que contestar es, ¿qué lecciones podemos extraer de estos pasajes en relación con nuestra difícil situación en el mundo actual? Yo no sé qué situación tú estás pasando, hermano, ¿no? Ahí en Chile, no sé dónde estás, hermano, ahí en Salvación, por ejemplo, un hermano está, otro está en el Cusco, yo estoy aquí en Andahuaylas, San Jerónimo, y así, no sé, ¿dónde estás tú, hermano? Entonces, como nos dice la pregunta aquí, leamos esos textos para saber qué lecciones podemos aprender en la situación, por muy difícil que estemos pasando. ¿Cómo podemos aplicar, hermanos? Vamos a ver entonces la Biblia, Esther 4, los versos 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. O sea, Mardoqueo utiliza a los mensajeros, ¿no? Para llegar a la reina Esther. Y Mardoqueo, pues, le dice a Esther, ¿no es cierto? A través de sus mensajeros. El mensaje era que le digan a Esther, no pienses, Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey, o porque eres reina, no pienses que te vas a escapar, más que cualquier otro judío. La sentencia, el decreto era para todo judío que muera, pues hermanos. Ella era judía y de acuerdo a esa ley también debía morir, pues. Entonces ese es el mensaje de Mardoqueo, de su tío, ¿no? Porque tal vez ella no estaba con esa voluntad de querer de repente intervenir, porque a nivel del rey había que intervenir, pues, ¿no? Para que ese decreto, no sé cómo se solucione ese problema, pues. Entonces, no pienses que escaparás, pues, en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, uno puede estar ahora, hermanos, con una diferente, puede ser ingeniero, médico, no sé qué responsabilidad tienes. Y es como que si nos dijera a nosotros, no pienses que tú que tienes responsabilidad, estás en buena posición y todo, que tú no vas a también escapar. La sentencia está dada ya, pues no, y en este caso, pues hay un decreto, hay juicios también, pues hermanos. Dice, porque si callas, si no actúas, está diciendo a la reina, porque si callas absolutamente en este tiempo, o sea, no actúas, no actúas como para nosotros, ¿no? Como hijo de Dios. Respiro y liberación vendrá pues de alguna parte para los judíos. Así es, hermanos. Frente al decreto que van a dar en este mundo, ¿no es cierto? La ley dominical, todo eso, hermanos, ya sabemos. Va a haber pues la solución de Dios. Ahora, pero tú tienes una parte en este conflicto y tienes que actuar. Ahora, si no actúas, la solución siempre se va a dar por más que tú no actúes, ¿no? De alguna forma. Eso es lo que está diciéndole a Esther. La solución va a venir de alguna parte para los judíos. Dios va a solucionar. Pero tú tienes una parte, le está diciendo a Esther qué hacer. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Si es que no actúas, vas a perecer. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe? Para eso, pues, habrá llegado a ser reino. Eso es lo que le dice Mardoqueo a Esther, ¿no? A la reina Esther. En Esther capítulo 5, 1 al 3, dice, aconteció, hermanos, que al tercer día se vistió pues Esther su vestido real. O sea, en realidad, hermanos, pues la reina Esther, esta joven,
esposa de este rey Asuero, del rey de Persia, hermanos, pues ayunó, no sé cuántos días ayunó con con las mujeres que estaban ahí siempre, pues, ¿no? Su compañía como reina, todas han ayunado. Entonces, acercarse al rey para ver la solución de este problema sin tener una invitación de parte del rey, o sea, así era en ese tiempo, ¿no? Esos reyes, ¿no? Eh, Uno se acercaba así, sin la invitación, moría, pues, o sea, la pena era de muerte. Pues. Por eso es de que no importa, dijo ya, no importa si me matan, pues no, no hay ningún problema. Recuerden que antes de Esther había otra reina, Basti, que también no cumplió con una responsabilidad que había en ese reino y lo han sacado pues de reina, hermanos. Era una mujer muy hermosa y era valiente también y se hizo respetar como mujer, pero lo han sacado del reinado. Y es ahí donde entró pues Esther. Ahora Esther corría el riesgo, ¿no? De que a ella también pues lo maten, ¿no? Bueno, entonces por eso ha ayunado, ha pedido a Dios que con la ayuda de Dios pudiera acercarse ante el reino. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró, pues, hermanos, en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Ahí estaba, pues, el rey, hermano. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio, pues, a la reina Esther que estaba en el patio, hermanos, ¿qué pasó? Ahí dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Entonces, la gracia, hermanos, pues es importante, ¿no? Más que todo de Dios, ¿no? Porque Dios, cuando pedimos a Él, Él hace de que las cosas funcionen bien. Así que no había, pues, o sea, el rey no estaba molesto, no le dio la pena de muerte a Esther, sino la gracia, la misericordia, ¿no? ¿No? Entonces, obtuvo gracia ante sus ojos, ¿no? Y el rey extendió a Esther, pues, el cetro de oro que tenía en la mano. O sea, su cetro, ¿no? Esa vara que tenía en la mano le alcanza a y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, ¿no? Se entiende esto como es la misericordia, porque no va a morir. Entonces le dice al rey, pues a Esther, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? O sea, ¿para qué has venido? ¿Qué cosa quieres? Hasta la mitad de mi reino, si me pides, te voy a darte, ya. Miren esa promesa que le hace el rey, ¿no? A Asuero. Vamos a ver otro pasaje, nos pasamos a 9:20 al 28, ¿no? Pero antes, de repente, ¿no? Para no dejarlo así, esta historia, hermanos, Esther, pues, no hizo la petición directamente, hermanos, ¿no? Porque el primer ministro era, pues, Amán, y el rey Asuero confía plenamente en Amán, hasta le había dado, pues, su anillo, ¿no? Para hacer los decretos, ¿no? Que no se pueden cambiar esos decretos. Era pues lo máximo Amán, ¿no? Y ahora Amán era pues el que era instrumento de Satanás que quería matar a todos los judíos, empezando de Mardoqueo. Entonces ella tuvo, ¿no? Sabiduría de parte de Dios y tuvo una estrategia, ¿no? Para hacer ver, ¿no? Realmente los propósitos malos de este primer ministro de Amán, ¿no? Entonces ella pues planifica hacer una fiesta donde invite pues ahí Asuero el rey y también Amán. Y ahí es donde después va a manifestar pues, ¿no? Esther, ¿no? Los deseos malos que tenía Amán y lo que estaba haciendo. Bueno, entonces Hermanito, ahora hermanos, en el capítulo 9 vamos a continuar, hermanito, ¿no? Más cosas. Sí, hermana, participe, participe, antes, hermana. buenos días, antes de que continúe, este, acá vemos, ¿no? Dios tiene propósitos eternos con cada uno de nosotros, así como Esther fue llamada a cumplir su misión en un momento decisivo, ¿no? También nosotros estamos en este tiempo para ser parte del plan de Dios. No debemos callar ante las injusticias o ante las necesidades espirituales de este mundo. Dios nos ha puesto aquí con propósitos. Él nos respalda, nos fortalece y su voluntad
dice, es en esta hora, también así como Esther, tenemos que estar atentos, prestos para ese llamado, que su Santo Espíritu nos acompañe, hermanito. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana. Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? La historia que, el propósito, ¿no? Que cada uno tenemos en esta hora, ¿no? Así como Esther. Vamos a leer Esther capítulo 9 20 al 28. Dice así, hermanos, así. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. Hermanos, yo estoy recordando hace mucho tiempo leí este libro de Esther y lo que yo recuerdo, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Hermanos, lo que pasa es de que miren cómo actúa Dios, ¿no? Mardoqueo, no sé qué responsabilidad tendría, ¿no? Como, así como un portero, no sé qué responsabilidad tendría ahí. Ahí estaba, detrás, estaba siempre en el palacio, ¿no? Y era el que no se arrodillaba delante de Amán, pues del primer ministro y todo, ¿no? Y bueno, y para él ya, por odio ya, pues no, Amán preparó una horca para Mardoqueo, ¿no? Porque no hacía caso, no se arrodillaba, no le hacía la reverencia. Bueno, pero en lo que ahí es donde estaba este Mardoqueo, él descubrió, hermanos, una cosa interesante, o sea, de que habían, parece, personas que iban a matarlo al rey Asuero. Y él pasó la voz, pues, este Mardoqueo, y se descubrió justamente ese plan de matar al rey. Y lo cogieron a esas personas y, bueno, lo juzgaron, pues, hermanos. Entonces, no sé, lo que vino a la mente del rey Asuero en ese momento, ¿no? Donde está la reina Esther, ¿no? Ya conversando con Asuero, de que va a haber una fiesta, todo eso. O sea, hay un momento en el cual él parece que no puede ni dormir. Entonces, ¿qué le pasaba? Estaba preocupado, algo estaba pasando. Entonces él ordenó que se revisaran los libros donde se anota todo el diario, no las cosas, acontecimientos, algo que debía, que no se ha hecho de repente. Y encontraron, revisando, hermanos, de que Mardoqueo había hecho un bien al rey, le salvó la vida, pues prácticamente al rey, descubriendo, ¿no? Sus enemigos que lo iban a matar. Y entonces el rey al enterarse dice, ¿y qué se ha hecho con Mardoqueo? ¿Se le ha dado algún regalo, alguna cosa? Pues entonces decía, no, no se ha hecho nada. Entonces el rey tomó una decisión, pues no dijo, ya pues este Mardoqueo, a este Mardoqueo, hermanos, pues el rey Asuero piensa ponerlo pues en lo mejor, ¿no? De su reino. Entonces, hermanos, en eso, ya en esos momentos de la fiesta que está dando Esther a, a Asuero al rey, y ahí está Amán. Entonces, en cierto momento, el rey Asuero le dice a Amán, a ver, dime una cosa, ¿qué cosa es lo que nosotros podemos hacer por un hombre que realmente es lo máximo, ¿no? Que ha hecho un bien, que da todas las cualidades, ¿no? Pero no dice que es Mardoqueo. Y Amán, él piensa, será para mí, dice, ¿no? Seguro a mí me quiere ponerme así en lo mejor también, ¿no? Entonces, este Amán dice, pues, bueno, hay que poner su caballo de usted, pues, o no, de usted, rey, hay que hacerlo montar en ese caballo, hay que ponerle toda esta vestidura, todo, ¿no? Y hay que hacerlo pasear por toda la plaza, toda la ciudad, ¿no? Que todos, pues, no hay, lo vean, ¿no? Esa grandeza de ese personaje. O sea, él pensando que a él, que él era ese personaje, ¿no? Entonces, el rey Azuero le dice, ya, eso, lo que has dicho, hazlo, pero ¿con quién lo vas a hacer? Lo vas a hacer con Mardoqueo, le dice. Entonces, hermanos, él está totalmente avergonzado ahí, ¿ya? Y era pues su enemigo, ¿no? A quien quería matarlo y tenía que cumplir la orden del rey. Así que a Mardoqueo lo subió en el caballo del rey, tenía que jalar el caballo y hacer pasear y que todos pudieran pues ver ahí a Mardoqueo, ¿no? Que era, así era
una persona, ¿no? Que hace un bien para el rey, ¿no? Y que así tendría que ser, pues, ¿no? Bueno, entonces desde ahí empieza a caer ya, pues, Amán, ese Amán, ¿no? Y Mardoqueo ya era, pues, como por encima todavía de Amán, estaba puesto Mardoqueo, hermanos. Entonces, por eso que él ahora, para solucionar el problema, hermanos, del decreto que ya estaba hecho y que no se podía cambiar, muerte para los judíos, ¿qué hacer? Entonces, Mardoqueo pues escribió estas cosas, dice, ¿no? Y envió cartas a todos los judíos. O sea que Mardoqueo ahora parece que ya tenía el anillo también del rey. Con ese anillo, pues otro decreto dan, hermanos, otro, o sea, Mardoqueo escribe el decreto de que puedan defenderse los judíos, ya que no se podía borrar la orden de muerte para los judíos, había otro decreto que sí se podían defenderse contra los que vengan, pues, ¿no? A matarlos, ¿no? Y entonces ese decreto ha tenido eran cartas, ¿no? Dice aquí, escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, o sea, para todos los judíos, ¿no? En el reino de Asuero, ¿no? Cercanos y también distantes, ordenándoles que celebrasen pues el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se le cambió en alegría y de luto en día bueno. Bueno, hermanos, en este caso ya son otros decretos, ¿no? El decreto que estoy diciendo, hermanos, se hizo, pues, ¿no? Se defendieron los judíos y en vez que pudieran matarlos, no a los judíos, ellos se defendieron, los mataron pues, a los otros, a los enemigos. Entonces se han defendido y no ha muerto pues ni un judío, hermanos. Ahí está la mano de Dios, ¿no? Pero después aquí me parece que son otros decretos, esto es lo que estoy leyendo aquí. Ya ellos se han defendido y hay una fiesta y gozo. Entonces, otros decretos que se determinen para los judíos. Los días, hermanos, creo que son aquí 15º, el 14º, porque el 13º era la orden, creo, ¿no? De la muerte para los judíos, pero ahora se han defendido y entonces han vencido los judíos y entonces se decreta que el 14º día y el 15º, 2 días, sean días de fiesta, pues porque se han defendido, ¿no? Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes como el mes que de tristeza se les cambió en alegría. Así, hermanos, va a ser al final. Habrá dificultad, sí, pero todo se va a cambiar y va a ser para nuestra alegría, hermanos. Vamos a alegrarnos. Y de luto en día bueno, hermanos. De luto, ya pues, decreto de pena de muerte, ¿no? Pero eso lo cambia Dios y va a ser un día bueno. Que los hiciesen días de banquete, pues eran días de banquete, de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Hermanos, no nos vamos a alegrar nosotros cuando veamos la victoria de Dios frente al enemigo, a Satanás, que levanta a la gente, ¿no? Para matarnos y tantas cosas, ¿no? Pero Dios cambia pues la situación. Entonces, hermanos, y es un día de gozo y alegría porque se transforma, pues, ¿no? Ese decreto de muerte. Más bien ellos son los que son muertos, hermanos, ¿no? Y los judíos aceptaron, pues, hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amadeta, Agageo, enemigo de todos los judíos, había pues ideado, ¿no? Contra los judíos un plan para destruirlos y había echado o sea, suerte, ¿no? Había echado suerte, que quiere pues decir suerte para consumirlos y acabar con ellos, ¿no? O sea, el día 13 creo que era, ¿no? Del último mes, del 12º mes, ¿no? Mas cuando Esther, pues hermanos, vino a la presencia del rey, él ordenó por carta, hermanos, porque el rey después en esa fiesta ya le avisa, pues Esther le avisa al rey Asuero, ¿no? De que ese perverso Amán lo que había tramado matarlo, ¿no? Y que ella era judía también, y quería matarlo, pues a ella también. Y entonces ya, pues este Amán ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, hermano.
Y ahí estaba pues ya sin esperanza este Amán, ¿no? Y hasta que se acercó ante la reina, se echó ahí creo en la cama, no sé, bueno, pidiendo, ¿no? Que le perdonara, así. Y el rey cuando vuelve del patio encuentra ahí en la cama, estaba ese Amán, ¿no? Este, bueno, piensa, ah, tú quieres abusar de la esposa también ahora en mi presencia, dice, ah. Entonces, pues hermanos, decreta el rey, ahí dice, no, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera pues sobre su cabeza. Así es, hermanos. Dios va a hacer eso, ¿no? Todos los que van a tramar la muerte de los hijos de Dios, obedientes a sus mandamientos, a la fe de Jesús, hermanos, esa sentencia de muerte va a ser para su propia cabeza. Ese es un principio también, hermanos. Nunca pensemos hacer daño a nadie. Si estamos planificando hacer daño a alguien, por muy malo que sea, hermanos, eso lo que estamos pensando va a caer sobre nuestra cabeza. Así es Dios. Entonces esos decretos también va a hacer caer sobre la cabeza. Bueno, en este caso, decreta o no que Amán, ¿no? Y qué más dice, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Él había preparado una horca para Mardoqueo, pues. Y entonces el rey Asuero decreta de que lo cuelguen aquí a Amán en esa horca y a sus hijos también, hermanos. Por esto llamaron pues a estos días Purim, ¿no? Recuerden que Pur era la suerte, ¿no? Que se echaba, pero Purim le llaman ahora, hermanos, por el nombre de Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que ellos, bueno, voy a leer bien, hermano, y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, hermanos, cada fiesta cada año, ¿no? Entonces, bueno, en el Perú de repente se hace recuerdo de ciertas fiestas, digamos, este, la Declaración de la Libertad, bueno, en julio, bueno, no sé en Chile cuándo, son fiestas, ¿no? O, bueno, el asunto es de que se decretó fiesta en el calendario. Actualmente, hoy en día, los judíos celebran esa fiesta, hermanos, celebran esa fiesta. Pero nosotros nos estamos enterando aquí a través del estudio de la Biblia, pero eso hay que aplicarlo, pues, hermanos, para estos tiempos finales y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Eso es días de fiesta, pues hermanos. Muy bien, hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Y aquí el comentario dice, hermanos, dice aquí, Dios levantó a su iglesia remanente para un momento específico de la historia. Así que, hermanos, aquí estamos, pues, ¿no? La iglesia del Señor. Y uno se tiene que pensar, ¿y para qué estamos aquí en esta sala Zoom, la iglesia del Señor? ¿Para qué? ¿Para qué nos ha levantado a este remanente, ¿no? En este tiempo, ¿para qué, no? Y aquí el comentario dice, Dios levantó a su iglesia remanente para un momento específico de la historia. ¿Cuál es nuestra tarea hoy en día, hermano? Después, hermanos, recuerden de que los 1260 días de la Edad Oscura llegaron a su fin, pues, ¿no, hermanos? Cuando Roma Papal, pues, hizo lo que quiso. Llegó, pues, eso, ¿no? Ese periodo de tiempo. Dios sacó pues a su novia del lugar seguro donde lo había resguardado. Pues se fue pues para Norteamérica, ¿no? Los hijos de Dios, los peregrinos, escaparon, pues hermanos. Esto nos dice comparar con Apocalipsis 12:14, entonces nos pone allí, ¿no? Este texto, para que comunicara pues su mensaje final de misericordia al mundo. Bueno, en este caso se está hablando, hermanos, que nosotros, este remanente, nosotros, la iglesia, estamos ahora con la hora nos ha llegado a nosotros para que comuniquemos el mensaje final de misericordia al mundo entero, hermanos.
Los mensajes, pues, de los tres ángeles. Esa es nuestra responsabilidad ahora, hermanos, de comunicar este mensaje de los tres ángeles. Al igual que Esther, hermanos, estamos aquí para esta hora, hermanos, para esta hora estamos. Esther, hermanos, descubrió que no estaba sola frente a la persecución de Amán contra su pueblo. O sea, no estamos solos también nosotros, hermanos. Ya que contó con el favor del rey, en este caso para nosotros, el rey es Dios, y su pueblo pues fue finalmente liberado, ¿no? El pueblo judío fue liberado. Así el pueblo este remanente, la iglesia de Dios, va a ser pues liberado. Nosotros tampoco estamos solos al entrar pues en los últimos momentos de la historia de la tierra. El rey está de nuestro lado, hermanos, y el pueblo de Dios también será liberado. Todo resultó bien para el pueblo de Dios en el caso de la historia de Esther, pero no siempre es así. Al momento, a corto plazo, no, tienes que pasar pruebas, ¿no? O sea, de repente hoy día están las pruebas, ¿no? Pero mirando a largo plazo, hermanos, ¿en qué va a concluir? Ya sabemos al final, ¿no? De gozo y alegría. ¿Por qué? La pregunta dice, no creo que es la última pregunta, ¿por qué debemos tener siempre una visión a largo plazo de las cosas para mantener viva nuestra esperanza en Cristo? ¿Por qué? Dice, no. Nuestra mirada no debe ser corta para hoy nada más, sino para más allá, porque nosotros sabemos en qué termina todo este conflicto, hermanos, ¿no? Y mirar a esa fecha, ¿no? Esas fechas, no que es más allá, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Dice, pues debemos tener siempre, tener esa visión de largo plazo de las cosas para mantener, pues, viva nuestra esperanza en Cristo. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta, hermanos? Participen, pregunten, si no nos despedimos, hermanos, pues esa es la lección de hoy día. Hemos leído Bueno, ahí la justo lección. Sí, hermano Marcelino. en esta historia hay paralelismo con la historia de Ruth. Vos extiende su capa para aceptar el acto de redimir su capa. Ahora, en este caso de Esther, el rey extiende su vara de oro para darle la aprobación de gracia. Inclusive le dice, hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Cuál es tu petición? Entonces, nosotros también estamos en tiempos difíciles y se avecinan cosas aún peores, pero Dios siempre cumple con su pueblo. Veamos el futuro con optimismo, sabiendo que el Señor lo libró en el pasado, nos libra hoy y nos librará también aquel tiempo. Amén, amén, hermanos. Sí, pues ahí está la intervención de Dios, ¿no? En el caso de Ruth, a través de vos y ahora a través del rey, ¿no? Muy bien, Dios tiene sus instrumentos, Dios actúa, está actuando, ¿no? Muy bien, hermanos, si no hay más preguntas, Hermano, comentarios, sí, hermano, sí, participe. solamente para resaltar algo muy importante de Ruth y de Esther, donde dice la palabrita halló gracia. Usted sabe que gracia pues es dulzura, es elegancia, es belleza, es hermosura, ¿no? Entonces en ambas lecciones nos demuestra que estas dos muchachitas demostraron gracia hacia a sus patrones. Nosotros, esa lección nos trae a nosotros que cuando salgamos de casa o estamos en casa, debemos tener gracia, gracia con la esposa, gracia con el esposo, gracia con los hijos, con la familia, gracia en la iglesia, gracia en el trabajo, en el negocio, en donde nos encontremos, debemos, dice ayer, gracia. ¿Y cómo hallamos esa gracia? En anteriores lecciones hemos visto que si en nuestro corazón no está el amor de Dios, ¿cuál es el amor de Dios? No están los 10 mandamientos, no vamos a tener gracia. Pero si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, vamos a hallar gracias con todo lo que nos rodeamos, ¿no? En nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, en nuestro caminar, en nuestros alimentos, en todo debemos hallar gracias. Gracias, hermano, por la atención.
Muy bien, Quizás hermano Lorenzo. reflexionando a ese comentario, Satanás también tenía gracia, o sea, él también, pero esa gracia lo convirtió a lo que es ahora, ¿no? Eso también hay que tener cuidado. Sí, pues, la otra palabra sería desgracia, ¿no? Entonces, la gracia se convierte en desgracia, ¿no? O sea, no hay gracia, ¿no? Desgracia. Entonces, lo que nos trae, pues, revelándose este ángel Lucifer, desgracia nos ha traído, muerte nos ha traído, desgracia, o sea, no hay gracia. Entonces, qué bien, la aplicación también, hermanos, que nosotros tengamos la gracia de Dios, estamos con la gracia de Dios, pero también hay que manifestar esa gracia hacia nuestros semejantes, ¿no es cierto? Hay gente que nos rodea, todos. No hay nadie que tenemos que desechar, hermanos, a nadie. Nuestra lucha no es contra personas, no es, no, sino es contra seres celestiales, contra Lucifer, ¿no? Que ellos son los que están trabajando en este mundo, metiéndose en la mente de las personas, pues, hermanos, ¿no? Para generar problemas. Entonces, hay que tener esa gracia, esa misericordia con nuestros semejantes. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Algún hermano, hermana que Bueno, desea justo despedirnos? Sí, hermano Marcelino. tenemos un poquito de tiempo todavía, son recién con 6 minutos. A ver, terminamos con 20. Bueno, dice, mira, en el comentario en mi folleto dice lo siguiente, en mis notas, dice, los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró, entonces el dragón, este es el dragón de Satanás, fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir iglesia verdadera, a la iglesia verdadera, los inducirá en lo futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para ese último gran conflicto. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa los mandamientos del sábado un mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante que para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. En tiempos antiguos, el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias, más de una vez en tiempos de la... Bueno, parece que se me fue la señal por acá. Oh. Bueno, en tiempos antiguos el Señor realizó, habíamos leído, los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró entonces, el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros que se mantienen fieles a los principios de Dios. Bueno, esos tiempos están a las puertas. Miremos por los ojos de la fe al que conduce los destinos del mundo, que es Dios mismo. Muy bien. Gracias, hermano, por esa lectura. Sí, pues, hermanos, aquí el pueblo de Dios es como el Mardoqueo, ¿no es cierto? Que está fiel a los mandamientos de Dios y que de repente el enemigo mira, pues, ¿no? A través con sus instrumentos, nos mira puede mirar con desprecio, con odio, de repente piensan matar. Eso es lo que me contaba, por ejemplo, una hermana, ¿no?
Uy, yo era pues una católica, 100% católica, decía, uy, ver a unas personas que esté cargando la Biblia, así, predicando, uy, para mí era lo peor. Eso para mí, estas personas merecían morir. Así que yo los odiaba, no terriblemente, dice, ¿no? Porque así lo detestaba, pues ella me cuenta, ¿no? Así. Y, pero cuando se compró una Biblia, justamente como seminaristas, y los seminaristas tienen unas Biblias, ahí, entonces, una Biblia católica, ¿no? Grandaza, que le costó más de 500 soles, hermanos, hace mucho tiempo todavía, ¿no? Y lo pagó en partes, me cuenta, ¿no? Y cuando leyó, ahí encontró pues que ahí decía sábado, que el día de descanso era sábado, pero ¿qué pasa? Decía pues, ¿no? Como era sincera, entonces ella preguntó pues ahí al sacerdote, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y así. Y no le dieron pues las respuestas como debe ser, pero ella era sincera para Dios, pues, ¿no? Y empezó a buscar pues una iglesia que guarde el sábado. Buscó todo un día sábado, buscó aquí en Andahuaylas todo. Y encontró después finalmente un grupito donde estaban dos personas, creo ahí. Entonces, esto es la iglesia, ¿no? Que guarda sábado. Dice, sí, dice. Pero no, es un grupito nada más que no, los hermanos no han venido ahora. Entonces, más bien la iglesia grande está allá en, pues cerca de la plaza de Andahuaylas. Le llevaron, pues, ¿no? Y ya, pues, ella se unió, pues, pues, ella me está contando su testimonio, pues, y en mi grupo también estuvo, pues, ella, ¿no? Y así. Entonces, hermanos, bueno, es así, hermanos. El enemigo utiliza a los seres humanos, ¿no es cierto? Cuando el ser humano no tiene pleno conocimiento, pues, de la palabra de Dios, entonces le hace pensar, ¿no? Le hace odiar, le hace ese deseo de creer, como a Saulo de Tarso, pues, hermanos, ¿no? Saulo de Tarso era, pues, un hombre muy sincero, uno de los máximos exponentes de los judíos, conocía toda la ley, todo conocía, hermanos, en ese tiempo se conocía el Antiguo Testamento, era pues uno de los primeros exponentes, ¿no? Él creía, ¿no? ¿Cómo es el enemigo, ¿no? Lo utiliza como instrumento a este Saulo para matar a los cristianos, los perseguía, los mataba, los encarcelaba, los hacía. De todo. Y hasta que cuando se encontró con Jesucristo en el camino, una luz resplandeciente apareció y Cristo le habló. ¿Por qué me persigues, Saulo? Le dice, ¿no? Porque cayó en el suelo y ahí, ¿no? ¿Quién eres? Dice, ¿no? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Te es duro, ¿no? Estar dando patadas como a la aguja, al aguijón. Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Se humilló, Saulo se dio cuenta recién de que estaba haciendo mal, ¿no? Que matar. Ese es el deseo de Satanás, pues, que se mete en las personas. Por eso Roma papal, ese deseo tenía de matar a diestra y siniestra, mató, pues, hermanos. Ese es su deseo. En los últimos tiempos ese deseo otra vez se va a manifestar, pues decretando una ley queriendo matar a los que son obedientes a los mandamientos de Dios. Y recuerden que Saulo se convirtió pues en Pablo, ¿no? Ese instante, como era sincero, cambió pues, así como esa hermana que les cuento el testimonio, entonces pues cambió. Ya es una hermana nuestra, pues no hermanos, que predica el evangelio por todo sitio. Bueno, es así, hermanos. Bueno, estamos en medio de ese conflicto, por eso la gracia, como decía nuestro hermano, es importante. ¿No es cierto? Hay que predicar nuestras responsabilidades, llevar este mensaje de los tres ángeles, hermanos, que todo el mundo respete a Dios, no tema a Dios y glorifique también a Dios, ¿no? Porque estamos ya en el juicio, ¿no? Dios está juzgando y que adoren también pues a Dios, porque es Dios pues el creador. Él creó en 6 días, pues hermanos, este mundo. El séptimo día él lo ha separado para que repose, Él lo ha bendecido y lo ha santificado. Es el día sábado, ¿no? Entonces dice, adoren. Ese es el mensaje, pues, hermanos, ¿no? Y también ya ha caído, pues, la Babilonia, ¿no? La Babilonia es, pues, esta mujer que era fiel a Dios, ¿no? Que representa a la iglesia, pero, hermanos, pues,
se ha prostituido, pues fornicando con tradiciones y costumbres, hermanos, se ha pervertido, entonces el enemigo ha entrado pues allí, ¿no? Y entonces lo usa la iglesia supuestamente cristiana, ¿no? A Roma papal como instrumento, ¿no? Y tantos otros grupos, como es madre de las rameras, hay otras, sus hijas también, que siguen su ejemplo, pues, ¿no? Tampoco obedecen los mandamientos de Dios, pues, ¿no? Entonces, ahí estamos, en medio de eso nos encontramos, hermanos, aquí nosotros, ahí, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje, ¿no? Y también el tercer mensaje dice ya, pues, no, la sentencia del juicio ya está, ay de aquel que se hace marcar con la marca de la bestia, ¿no es cierto? O sea, adora la imagen de la bestia. O sea, a Roma papal, pues, ¿no? O sea, el diablo al final de cuentas, ¿no? A través de todos tus poderes, ¿no? Entonces, y la marca de la bestia es el otro día, ¿no? Que no es el sábado, es el día de Dios, de adoración a Dios, pero puesto domingo, día de adoración del sol, el paganismo entró, pues, hermanos, ¿no? Entonces ahí está el confrontamiento, hermanos. Entonces, ese mensaje tenemos que llevar, ¿no? Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, paciencia, hermanos, perseverancia. Aquí están los santos, dice, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, hermanos, dice, bienaventurados y descansamos también en esta tarea, hermanos, ¿no? O sea, morimos o descansamos, porque bienaventurado dice, porque las obras continúan, ¿no? De lo que sí hemos estado haciendo, hermanos, el ejemplo de papá y mamá. Eso es importante, hermanos, también aprovechar de repente esta aplicación, ¿no? De que el ejemplo que dejemos, eso van a seguir los que nos han mirado, hermanos. Es así, hermanos, increíblemente. Entonces, los hijos son la reproducción, hermanos, del ejemplo de papá y mamá, de lo que somos nosotros, somos nuestros hijos. Si nosotros somos hipócritas, nuestros hijos también van a ser hipócritas, ¿no? Si nosotros somos fieles a Dios, nuestros hijos también van a seguir ese ejemplo, pues, hermanos. Entonces, esto es muy importante, hermanos, creo que mencionar, porque a veces queremos que nuestros hijos sean lo mejor, pero cuando nosotros de repente no somos lo mejor, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? ¿No? Entonces, lo que somos, ¿no? Cómo tratamos a la esposa, cómo tratamos, bueno, están viendo los hijos. Y eso se graba en su mente, son hábitos que sin que lo quieran también, pues van a adoptar esos hábitos de igual manera. ¿Qué queremos de nuestros hijos? Pues lo que queremos tenemos que educarlo, pues a través de nuestro ejemplo, hermanos, de nuestro ejemplo. ¿Qué queremos de la iglesia también, hermanos? Si nosotros somos los criticones que estamos por acá, por allá, no colaboramos, igual también pues van a ser los demás hermanos, igual criticones. Y entonces, si nosotros somos humildes, estamos trabajando en todo, de acuerdo, entonces igual también los hermanos van a ser así, las personas que vienen van a ser así. Entonces, esto es importante, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos. Voy a pedir entonces a ver, a, hermana Olga Hermanito, quiere buenos orar. días. Hermana Olga, por Buenos días favor. a todos. No, hermanito, sí, quisiera que oren por mí porque estoy Ya, haciendo la obra, hermanito. He muy mandado a bien. hacer volantes y salgo a volantear como a hablar del Señor. Quisiera que me ayuden en Amén. oración porque en Ajá. eso me estoy ocupando, hermanito. Amén, amén. Hermana Olga, por favor, despídanos con una oración. Usted ore, hermanita Olga, pida a Dios. Ya, y hermanita, está bien. Bien. Padre Santo, que moras en la altura de los cielos, Dios maravilloso, Señor, en esta hora acá estamos tus hijos reunidos en la plataforma, Señor. Te ruego de una manera especial que los bendigas a cada hijo tuyo, Señor, los que no se han conectado de igual manera, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que tu santo sí pueda quedar en cada corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu obra, Padre Santo, para que así muchos, Señor, puedan reflexionar y acercarse a ti. Mío, Señor, te rogamos, suplicamos que reprendas al enemigo, Señor, que nosotros podamos hacer tu obra sin que él pueda meterse, Señor. Gracias, Señor, porque me utilizas, Señor, para hacer tu obra, Padre.
Quédate, Señor, en cada hogar de tus hijos, Señor mío. Ayúdanos, Señor, en este día, en todos sus haceres, Señor. Te ruego, Señor, que te quedes también, cuides de mis hijos, de sus hijos, de todos los hermanitos presentes, Señor, los que no están, Padre. Te rogamos estos favores en el nombre de tu amado Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Olga. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana.